25 del 73 que remite al tercero, también la fracción tercera juega un papel importante, puesto que ahí también se determina que la ley establecerá ciertas cuestiones. Y es la ley, evidentemente, que no permite la posible legislación de los estados. Entonces, consecuentemente, yo creo que debería también hacerse alusión a la fracción tercera. Señor ministro Pérez Dayán. Sí, gracias, presidente. Solo una aclaración. Lo que estamos analizando es la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Esta implica aspectos estrictamente laborales en lo que hay concurrencia y algunos otros que el accionante de la controversia constitucional estima vulneran el contenido de los artículos 3, 73, fracción 25ª, 120 y 124. Y lo que le afecta a quien controvirtió esta disposición es que este específico artículo en su fracción permitiría hacer o nulificar toda una disposición de carácter administrativo solo por la obligación de respetar derechos adquiridos, de suerte que lo que alega es: esto debe entenderse única y exclusivamente en el tema laboral, pero si esto afecta el nuevo régimen administrativo, pues al tenor de esta disposición, la autoridad local se diera por decidir cuestiones diferentes a las que corresponden al servicio profesional regulado federalmente, entonces estaría invadiendo una facultad que es propia de la Federación. Por eso yo decía, el argumento concreto, como lo es en los demás asuntos, lo es que esta disposición permitiría hacer prevalecer un tema de derechos adquiridos de trabajadores, aún en contra del nuevo régimen administrativo establecido en el artículo 3. Por eso yo estoy a favor de la invalidez de esta disposición, particularmente por ese razonamiento. Su redacción podría permitir que en todo caso la Secretaría en el Estado pudiera desconocer el nuevo régimen administrativo aplicando la fracción tercera del artículo 9. Para mí ese es el argumento que contiene la controversia constitucional y el que se debe contestar. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. El artículo 9 dice: son facultades y obligaciones de la Secretaría, fracción tercera, respetar los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, reconociendo los acuerdos alcanzados y celebrados por la autoridad educativa estatal a través de las instancias respectivas y las organizaciones sindicales que estipulen beneficios laborales, profesionales, salariales y sociales. Esto, si bien es cierto que se trata de una cuestión relacionada con derechos laborales, está íntimamente ligada precisamente a las evaluaciones que tienen que hacerse para el servicio profesional de carrera. La idea fundamental es que conforme al 53 de la Ley de Profesionalización y al 11 transitorio, lo cierto es que la idea de que los trabajadores de la educación que ya tengan algún nombramiento definitivo y que presenten los exámenes, una primera, una segunda, y en la tercera no la pasen, entonces, como tienen nombramientos definitivos, de alguna manera les sean respetados sus derechos y sean readscritos, no se les sea quitado el puesto que tienen, lo que no sucede con los trabajadores de nuevo ingreso. Entonces, lo que nos dicen aquí es que tienen que respetárseles los derechos adquiridos en los términos que se están estipulando en la ley local. Entonces decimos, si esto está relacionado con el sistema de profesionalización, pues es una parte que tampoco compete a la legislación local el llevar a cabo esta determinación, legislar en este sentido. Y esta es la razón que da el proyecto, que ya apoyaremos con lo que habíamos mencionado con anterioridad. Y lo único que hace el proyecto en adición, que es lo que la mayoría dicen que le elimine y que yo no tendría ningún problema, es que dice, pero además te digo que no se está violando ningún derecho adquirido, porque al final de cuentas el propio artículo 11º transitorio está estableciendo, y así lo dice la ley general, dice: los beneficios adquiridos por el personal que participe en carrera magisterial no podrán ser afectados en el tránsito del programa que se refiere al artículo 37 de esta ley. Y yo había propuesto agregar, pero si no quieren que se ponga nada de legalidad, el artículo
el artículo 4, fracción 17, también dice lo mismo, con el pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Y la fracción 22 dice exactamente lo mismo, permanencia en el servicio, a la continuidad en el servicio educativo con pleno respeto a los derechos constitucionales. Y luego también el artículo 83, si no mal recuerdo, dice exactamente lo mismo. Entonces, esto no se estaba haciendo un comparativo en el proyecto con estos artículos para decir si son o no constitucionales, nada más era decir, se están reconociendo que la ley general los reconoce en el 11, en el 83 y en el cuarto, fracciones 17 y 22. Pero si quieren, eliminamos esta parte y nos quedamos con la pura cuestión constitucional de competencia. Yo no tengo inconveniente, pero la razón es exclusivamente esa. Al final de cuentas están íntimamente ligados, es parte del sistema de evaluación y por esa razón, al hablar de derechos adquiridos, si se reconocen o no la ley local, está legislando sobre una materia que no tiene competencia. Gracias, señor presidente. ¿Su propuesta es eliminar esa segunda parte? Si la mayoría eso quiere, sí, con muchísimo gusto. Sí, ¿su propuesta es eliminarla? Sí. Muy bien. Eso quiere la mayoría. Eso quiere. Bueno. Señor ministro Pérez Dayán. Ruego se me disculpe por esta intervención, pero solo quisiera remitirles al argumento con el que se combatió la validez de esto. Dice quien promovió esto: esta disposición permitiría la aplicación de derechos o beneficios contemplados en acuerdos celebrados con la organización sindical, sometiendo al servicio profesional docente a reglas anteriores o posteriores a la reforma educativa que resulten ser inaplicables o abiertamente contradictorias con los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes ya previstos a nivel constitucional y legal. Esto es, el argumento central es ese. Esta disposición podría permitir que mediante un acuerdo entre el Estado y las organizaciones sindicales se llegara a considerar obligatorio una disposición que controvirtiera el régimen administrativo creado constitucionalmente en materia del servicio profesional docente. Gracias. Tomemos la votación en relación con la propuesta que nos acaba de concretar la señora ministra Luna, por favor. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señor ministro Con el Cosillas. proyecto modificado, reservándome el concurrente a ver cómo quedó. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto, con las modificaciones propuestas. Señor ministro Franco González. El proyecto modificado, reservándome el derecho, una vez visto el engrose, a hacer voto concurrente. Señor ministro Saldívar Ledo de la Red. Con el proyecto modificado, reservándome para elaborar voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. En los mismos términos. Señor ministro Silva Mesa. Con el proyecto modificado. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto modificado. En los mismos términos. Señor ministro Pérez Dayán. Por la invalidez del artículo con el proyecto modificado. Señor ministro Presidente Aguilar Morales. Con el proyecto con la modificación propuesta. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto que propone declarar la invalidez del artículo 9, fracción tercera de ley impugnada, con anuncio de reserva de voto concurrente de los señores ministros Cosillo Díaz, Franco González Salas, Saldívar Ledo de la Rea y Pardo Rebolledo. Señor ministro Gutiérrez. Perdón, presidente, simplemente para agregar mi nombre a la reserva concurrente. Desde luego queda abierta la posibilidad de que se formulen los votos concurrentes que se consideren indispensables una vez que conozcamos la forma en que se va a engrosar el proyecto en esta parte. Voy a convocar a un pequeño receso para que regresemos dentro de 10 minutos para continuar la discusión.